Y enseguida vamos a dar pase a la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación con las concesiones de obras y proyectos que han sido adjudicados a empresas brasileñas, como ya se sabe, Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz, Galbao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, en cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Esto, por supuesto, lo preside el congresista Víctor Albrecht. Es importante señalar que, según las informaciones nacionales, dentro de este caso, que ya sabemos involucran también a expresidentes de la República, pues se ha dado a conocer que tanto Ollantumala como Nadine Heredia han autorizado a la Fiscalía inspeccionar su casa. Como se sabe, pues ellos están investigados por el presunto delito de lavado de activos realizado por el Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2016 y 2011 y por supuesto también pues haber supuestamente recibido dádivas de parte de esta empresa. Las inusuales adendas también de Alejandro Toledo con relación a la interoceánica, que lo involucra además en este caso, y a nivel internacional pues se destaca que Odebrecht ha precisado que 15 países cruzarían datos en Brasilia. Definitivamente esta es una investigación, una mega investigación que involucra no solo al Perú sino a otras naciones en el caso Lavallato. Y nos vamos de inmediato, como lo ven en sus pantallas, a ver el desarrollo de esta sesión que preside el congresista Víctor Albrecht, cuyos miembros están reunidos en la sala Raúl Porras Barrenechea, acá en el Palacio Legislativo. Veamos. Parece que la señora de Barata está en Lima, ha venido a vender sus propiedades. Yo quisiera que la citen. Ya que está en Lima, presidente, sería bueno que la citen para que venga a la comisión a informar lo que, en fin, lo que puede informar, porque claro, lógicamente el marido es el que más sabe, pero ella quizás pueda saber algo. Así que estando en Lima, habiendo venido a vender sus propiedades, y bueno, y parecería que se va a quedar algunas semanas más, sería bueno, presidente, que se le pueda citar. En segundo lugar, presidente, ha salido el decreto de urgencia número 003, que favorece evidentemente la impunidad y rompe el círculo de solidaridad que deben tener las empresas corruptas, las empresas coimeras, consorciadas para poder delinquir. En primer lugar, presidente, sería bueno que nos expliquen cómo es que el artículo 2.3 del artículo 2 de ese decreto de urgencia señala que para efectos de esa ley no califican como entes jurídicos los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de pensiones. ¿Cuál es el criterio? Para no colocarlos dentro del término entes jurídicos. Con esto, los fondos mutuos de inversión, que son muchos, y los fondos de pensiones, que han invertido 4.000 millones en Odebrecht y en algunas empresas consorciadas, ahora los libran de todo tipo de responsabilidades y puedan vender alegremente sus participaciones. La pregunta es, ¿cómo las AFPs han invertido 4.000 millones en esas empresas consorciadas vinculadas a la coima, a la cutra, al pago ilegal de comisiones, cuando se sabe que hace más de 2 años el dueño de Odebrecht está preso? Y hace más de 1 año está con sentencia él y algunos propietarios de otras empresas como Correa, Galbao, Camargo Correa, Galbao, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible? Y eso también la SBS podría informarnos, porque la SBS es la Superintendencia Nacional de Asuntos Bancarios y de AFPs. La SBS puede informarnos cómo es que no ha hecho nada, o ha permitido, o ha opinado a favor de que las AFPs inviertan dinero de todos los peruanos en empresas
que ya estaban siendo investigadas, sancionadas y condenadas en Brasil por las malas prácticas en los negocios con los estados. O sea, hace 2 años que han invertido este dinero en obras con empresas ya cuestionadas. O sea, ¿qué pasó con la SBS? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa opinó? ¿Qué cosa hizo la superintendencia de las AFPs? ¿Fue consultada? ¿No fue consultada? ¿Sabía? ¿No sabía? En fin, ese tipo de cosas, presidente, que puedan informarnos. Ese decreto de urgencia, presidente, también prohíbe las transferencias al exterior del íntegro de capitales provenientes de las inversiones en el país, venta de activos, acciones, participaciones, etcétera. El íntegro de dividendos, regalías, contraprestaciones, transferencias, tecnologías. Pero establece, en el decreto mismo de urgencia, que la suspensión de transferencias al exterior se establece hasta que se efectúe el pago íntegro de la reparación civil a favor del Estado. Eso será vía sentencia, presidente, vía proceso judicial, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 años. ¿No? ¿Me pide Mulder una introducción? Congresista Mauricio Mulder. Presidente, es correcto lo que señala el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, pero con un añadido. El decreto de urgencia 003 manifiesta que no se pueden hacer transferencias al exterior de dividendos, etcétera, a las empresas que hayan sido condenadas por caso de corrupción, como señala el congresista García Belaúnde, será pues eso en el 2021 o 2022, o aquellas que hayan reconocido haber cometido acto de corrupción, que para el caso podría ser Odebrecht. Pero la pregunta es, ¿y Graña Montero, por ejemplo? Y las empresas peruanas que han sido socias, ninguna de las cuales ha reconocido haber participado en un caso de corrupción. Esas, como no han reconocido y no están condenadas, no les aplica el decreto de urgencia y por lo tanto pueden sacar toda la plata que quieran. ¿Será entonces esto, presidente, parte de un esquema en el cual se está buscando blindar a alguien? Nada más hago la pregunta, presidente. Gracias. Bueno, esa pregunta se hacen todos y además este decreto es por 1 año, solamente por 1 año, porque el decreto de urgencia es por 1 año, de tal manera que después ya no se aplicaría. Pero hablemos del procedimiento de adquisición, presidente. De acuerdo al numeral 4.2 del artículo 4 de ese decreto de urgencia, advierte que la persona que realice la adquisición de bienes, derechos, acciones o valores de las empresas corruptas sin seguir previamente el procedimiento, o sea, tienen que seguir un procedimiento que es una autorización ante el Ministerio de Justicia. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Justicia en esto? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Justicia con transferencia de consorcios, de accionistas? ¿Qué tiene que ver? Ellos controlan Provías, controlan Ocitran, está bajo su esfera Proinversión, no tiene que ver nada. No me imagino que la doctora Marisol Pérez Tello sepa estas cosas para poder opinar como ministra de Justicia. O sea, se están lavando las manos, quieren que otros asuman esas responsabilidades. O sea, cualquier tipo de adquisición de bienes y derechos tiene que tener una solicitud escrita al Ministerio de Justicia. Pero, sin embargo, en el mismo dispositivo legal, más adelante en el literal 1 del numeral 5.3 del artículo 5, referente a la retención de importes a ser pagados por el Estado paga, o sea, el Estado está pagando la reparación civil, permite al contratista corrupto salvar su consorcio cómplice acordando su sustitución por otra persona jurídica sin que se le haya sido condenada. Responsable solidario a título de cómplice o autor según sea el caso de los actos de corrupción ejecutados por el contratista. En el título del artículo 5, el decreto urgente reconoce que las retenciones que se hagan a los contratistas corruptos y a sus consorcios cómplices con fines de reparación civil serán pagados por el propio Estado. O sea, el Estado va pagando constantemente, hoy día, mañana, ayer, paga constantemente a Odebrecht los gastos que Odebrecht incurre en Olmos o en Chaimochí o en la Exasur, ¿no es cierto? Va pagando. Ese dinero va a servir para la reparación civil que el Estado va a pedir o va a fijar cuando haya sentencia, en el bicentenario probablemente.
Pero en todo caso, es la misma plata del Estado que lo saca de un bolsillo y se va al otro bolsillo. ¿Y dónde están los bienes? ¿Dónde está el edificio de Odebrecht? ¿Dónde están los negocios, las acciones de Odebrecht para respaldar la reparación civil? No, la repara el Estado la repara a sí mismo, se repara el Estado a sí mismo. Eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos llamar a eso, presidente? Pero se ha preferido que el Estado asuma el pago de la reparación civil con las ganancias de los contratistas y sus consorciados y no cobrar la reparación civil en base a embargos sobre activos o fondos en el exterior que puedan tener. El Estado renuncia a eso. El Estado solamente se va a dedicar a cobrar de lo que paga. Sale por un bolsillo y ingresa al otro. El resto, tus acciones, tus empresas, tus compañías, tus bienes inmuebles, todo eso te lo dejo. Ahí no está la reparación civil. La reparación civil va a salir de mi bolsillo, de lo que te voy a pagar a ti. O sea, yo te voy a cobrar, el carro es robado, yo te voy a pedir que me repares la reparación civil de haber robado un automóvil con lo que tú vas a cobrar en las carreras. Pero el carro sigue siendo tuyo. Te lo he robado, pero sigue siendo tuyo. Eso es lo que está pretendiendo el Estado con esto, presidente. Entonces, sería bueno que nos informen exactamente qué está pasando. Pero hay algo más, presidente. Se ha preferido que el Estado asuma el pago de la reparación civil con las ganancias, que lo he dicho, pero además se fomenta la tercerización del control. Oye, ¿y cómo es eso? Se permite acá, presidente, que el Estado, para garantizar la ejecución de estos pagos, para garantizar la obra, el Estado pueda a dedo nombrar a su supervisor. ¿Cómo? O sea, los supervisores que han permitido que Odebrecht y sus consorciados engañen a todo el Perú e inventen cifras, inventen facturas, le coloquen al Perú 55 millones de dólares por las casetas de peaje de la Isla Sur, cuando valen 5 o valen 4. O sea, esa supervisora que ha permitido que estafen al Estado, siendo ellos supervisores del Estado mismo, ahora esas supervisoras ni siquiera van a ser elegidas de acuerdo a un concurso, sino van a ser elegidas a dedo. A dedo. A dedo. Todo pago que deba efectuar el Estado no estará sujeto a la retención dispuesta por el numeral 5.1 del artículo 5. Es decir, si hay una sustitución, para terminar, presidente, y esto es lo más grave, si mañana una de las consorciadas corruptas se va, la que viene no asume nada. La que viene no asume ningún tipo de responsabilidad y no está sujeto a ninguna restricción de este decreto. O sea, mañana se va Odebrecht, vende Odebrecht, y la que la va a reemplazar, Brookfield, que puede ser que es una compañía vinculada, ya no tiene ninguna obligación de retener absolutamente nada y puede hacer lo que quiera. Entonces están premiando la impunidad y están premiando la salida de la empresa para que venga otra y no asuman ningún tipo de solidaridad ni de responsabilidad. ¿Para qué hacen esto? Primero, para facilitar las cosas de los que se van, pero sobre todo para que no pierdan el valor. Porque claro, un nuevo socio que va a comprar un consorcio con ese tipo de problemas no lo compra o paga mucho menos. Pero claro, si está liberado de todo tipo de responsabilidad y de solidaridad con los delitos que ha cometido el consorcio, evidentemente, si ellos están liberados, por supuesto que lo compras y vas a pagar mucho más de lo que pueda costar. O vas a pagar el precio que costaría antes del escándalo. Esto lo permite el señor Zavala. Esto lo permite el gobierno. Esto lo permite, bueno, los lobbies que hay inmensamente grandes para poder salir de este entrampamiento, presidente. Y yo creo que hay que pedir una información de todo esto, presidente, de lo que he dicho, y que nos digan cuál es el sustento económico, técnico, administrativo, judicial, para poder sacar un decreto de urgencia de esta naturaleza, cuando yo pensé que cuando salió su Kuczynski a hablar en la televisión el día domingo a las 8:30 de la noche, pensé que iba a anunciar que iban a embargar las cuentas de Odebrecht, de todas las consorciadas, que iban a tomar, ¿no?, para el Estado la administración de todos los negocios corruptos, porque claro,
el negocio es corrupto, el negocio ha nacido de la corrupción, y si el negocio ha nacido de la corrupción, no merece ser o seguir siendo negocio privado, por lo menos no de los privados que son partícipes de este acto de corrupción, sino el Estado tomarlo. En Venezuela, presidente, en Venezuela acaba el señor Chávez con todo lo que lo hemos criticado, el señor Chávez, o el señor Maduro, bueno, Chávez o Maduro, el piquichón de Chávez, ¿no? Este señor ha tomado ya las instalaciones de Odebrecht, las ha embargado. Este señor, el corrupto Chávez o Maduro, que es lo mismo. Bueno, es una versión disminuida, evidentemente, de Chávez. Maduro, ese sí, toma las instalaciones, embarga los bienes, confisca. Y en el Perú sacamos este decreto para liberarlo de todo. Qué pena el país, presidente. Qué pena el país. Gracias, congresista García Belaúnde. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Saludando a los congresistas. Obviamente no comparto yo los criterios señalados por el congresista García Belaúnde para quien este es un decreto supremo de la impunidad, dicho. Este decreto de urgencia, decreto de la impunidad, no. Nada más lejos de la realidad, presidente. Se trata de lo siguiente. En primer lugar, garantizar el funcionamiento, la continuidad del funcionamiento de estas empresas. Hay miles de trabajadores peruanos involucrados y no es el interés del gobierno de paralizar la actividad productiva. Y sería lo que haríamos si seguimos el ejemplo. Me llama la atención que el congresista García Belaúnde ponga como ejemplo a Maduro. O sea, si siguiéramos el ejemplo de Maduro, vamos a contribuir a la parálisis, ¿no es cierto?, de la economía peruana. No es ese el interés del gobierno, y estoy seguro de que la mayoría de fuerzas políticas no es eso lo que quieren. Tampoco quieren que quienes están hoy día trabajando en las empresas involucradas en gravísimos hechos de corrupción, ¿no es cierto?, sean despedidos. Entonces, de lo que se trata es que las empresas sigan funcionando y que el Estado tome las garantías para asegurarse de que cuente con los recursos para pagar la reparación civil y así resarcirse del daño, ¿no es cierto?, ocasionado por la actuación criminal de estas empresas. Ese es el objetivo del decreto de urgencia, no otro. Creándose para ese propósito un fideicomiso donde se van a administrar los bienes que van a servir después para pagar la reparación civil. De manera que quería hacer esa aclaración. Yo más bien saludo la iniciativa. Hemos discutido acá ampliamente el tema en las últimas semanas. Se exigía y se demandaba con razón una acción por parte del Poder Judicial. Esta acción no se tomó y el propio Poder Ejecutivo ha decidido, ¿no es cierto?, a través de este decreto de urgencia, crear un mecanismo precisamente para garantizar al Estado peruano los recursos necesarios para las reparaciones civiles cuando éstas tengan que darse, mientras que al mismo tiempo garantizamos que continúen funcionando estas empresas de manera de no generar un impacto negativo, más negativo del que ya se ha generado por el conocimiento de todos estos graves hechos de corrupción. De manera que yo saludo la medida y entiendo que existan cuestionamientos o preguntas que se tengan que hacer, y estoy de acuerdo con que se hagan y que se clarifiquen las dudas. Pero de ahí a presentar esto como una herramienta de impunidad me parece absolutamente injusto con el esfuerzo que está haciendo el gobierno peruano. De manera que yo sí suscribo. Si hubieran, como las hay, ¿no es cierto?, preguntas e interrogantes que ser aclaradas, me parece que está muy bien que se solicite al Poder Ejecutivo esa información, y de mi parte saludo la iniciativa que responde a una demanda aquí en la Comisión y en el país de medidas para garantizar que el Estado peruano cuente con los recursos para resarcirse de los daños ocasionados por estas empresas corruptas. Gracias, presidente. Congresista García Belaúnde. He sido mencionado, presidente, así que yo quisiera... Yo aprecio al señor Costa, por supuesto. Yo no he dicho que... Yo no he comparado al Perú con Maduro.
de ninguna manera, no hay comparación alguna. Lo que he dicho es que hasta Maduro lo está haciendo. Ya lo hizo Chile, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Panamá, ya lo han hecho Suiza, los suizos, los americanos. Eso es lo que digo, hasta Maduro lo ha hecho, hasta Maduro. Y Kuczynski no lo ha hecho. Eso es lo que digo. Ahora, partiendo de la buena fe que muestra el colega Gino Costa, yo le digo una pregunta. O sea, esto, que me conteste nada más la siguiente pregunta, presidente, con el permiso de usted, por supuesto, siempre a través de la presidencia. Eso nunca lo voy a olvidar. Sería una Gracias, congresista. Sería una ocasión que Costa me diga, caramba, esto es para no pagar las empresas. ¿Y qué tiene que ver los fondos de inversión en esto? ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué sacan a las pensiones, a los AFPs? ¿Por qué las sacan? ¿Tienen trabajadores adentro? O sea, los fondos de pensiones que juegan, o los fondos de pensiones que juegan a la bolsa y que timbean en la bolsa, porque no trabajan, timbean, sube, baja, ganan, pierden y están ahí timbeando en la bolsa todos estos señores que viven de la timba, de la bolsa, por supuesto, que es privada además y monopólica, es otro problema. O sea, estos señores que timbean todos los días en la bolsa y que ganan y pierden, ¿tienen trabajadores dentro de Odebrecht? No creo. ¿Y por qué los exoneran? Los exoneran. Que digan también, presidente, el señor Zavala y el señor Torne, que digan por qué los han exonerado. ¿Por qué hay una excepción dentro de la excepción? ¿Por qué hay una serie de normas y de reglas aparentemente buenas para que no paren los negocios? ¿Y por qué los fondos de pensiones los exoneran de todo? No tiene que ver nada. Mañana pueden vender, pueden comprar, pueden hacer lo que les da la gana. No tienen ninguna restricción. ¿Por qué, señor Costa, a través de la presidencia, por qué la excepción con los fondos de inversión y con las pensiones? Congresista Gino Costa, tiene el uso de la palabra. Presidente, no he participado en la redacción de este decreto de urgencia ni conozco los detalles. Y por eso creo que quienes saben de esto deberían dar las respuestas adecuadas. Y no me opongo a ello. Pero sí me atrevo a señalar que la respuesta es muy sencilla. Los fondos de inversiones y las AFP que han puesto plata en estas empresas corruptas no son responsables de esos hechos de corrupción. Entonces, salvo que empecemos a razonar como Maduro, entonces también le ponemos la mano a las AFP y a las expropiémoslas o tomémoslas. Ese no es el concepto de este gobierno. Se trata de que continúe la actividad económica sin interferencia del Estado y que se exija responsabilidades a quienes, digamos, tienen responsabilidades por decisión judicial o porque las han asumido, que es el caso de Odebrecht y Camargo Correa, que han dicho nosotros aceptamos haber incurrido en hechos de corrupción. Pero de ahí a extender este mecanismo de intrusión estatal en empresas que tuvieron algo que ver con esto porque pensaron que era un buen negocio y hoy día tienen que hacerse responsables de esos hechos de corrupción, me parece que es ir demasiado lejos. Yo creo que esa es la razón por la cual no están consideradas. Pero igual esperemos que los responsables que conocen de estas cosas nos den una explicación. Gracias, presidente. Congresista Mauricio Mulder, tiene uso de la palabra. Presidente, sin perjuicio de considerar que es interesante este debate, es obvio que el ámbito de nuestra discusión no va a fructificar en nada preciso y en todo caso yo sugeriría a los colegas correr traslado de este debate a la Comisión de Constitución, que es la que ve los decretos de urgencia y tiene la posibilidad de derogarlos, modificarlos, ratificarlos. Y sin duda eso seguramente se hará. Yo quiero formular un pedido, presidente, en el siguiente sentido, ya que ahora estamos estableciendo novísimas formas de comunicación con otro ente del Estado que es el Ministerio Público, en el sentido de que ya no hay una posibilidad de una verbalización de nuestras preguntas hacia los representantes del Ministerio Público, sino que ellos han ofrecido que por escrito nos van a dar alguna información. Se le pueda formular al fiscal Sánchez las siguientes preguntas por escrito. Que nos diga por qué razón el Ministerio Público y él específicamente han declarado que van a iniciar con respecto al expresidente Alejandro Toledo un proceso de extradición. Cuando se emiten órdenes de captura, presidente, a personas que son
perseguidas por la justicia peruana y no se presentan a las citaciones, o sea, tienen la categoría de prófugos, independientemente de que se hayan salido del territorio peruano antes, durante o después de la orden de captura, lo cierto es que no se presentan. Ha funcionado en anterior oportunidad que simplemente se hace un nivel de coordinación con la policía del país en el que se presume que está, y esa policía, con esa orden de captura, Interpol detiene a la persona perseguida. Así se hizo con el señor Orellana en Colombia, se hizo con el señor Oropesa en Ecuador, se hizo con el señor Martín Belaúnde en Bolivia. Está la orden de captura, la policía peruana, con conocimiento de las policías de esos países, ubican a la persona, se le detiene, va un contingente de la policía peruana y en 48 horas esa persona está en Lima. Bueno, pero en este caso se ha establecido un mecanismo de extradición. Y entonces ahí tiene que haber una pregunta, presidente. La pregunta es, ¿el Ministerio Público en base a qué criterio adopta esa estrategia? Que es una estrategia larga, complicada, un proceso de extradición es casi como un juicio en los Estados Unidos, como cualquier otra parte. No olvidemos que el señor Fujimori prácticamente estuvo un poco más de un año en Chile, con un gran contingente de abogados defendiéndose. El señor Pinochet, por ejemplo, casi 2 años en Inglaterra, evitando la extradición que se le estaba solicitando de su propio país y reclamada por un juez español. En este caso, ¿por qué se ha optado de frente por declarar que va a haber una extradición si todavía no se sabe el estatus jurídico del señor Toledo en los Estados Unidos? De manera que esa es la primera pregunta. La segunda, presidente, es que se le pueda correr traslado al fiscal Hamilton Castro de las siguientes interrogantes. La imputación que se ha hecho al señor Alejandro Toledo y cuyos detalles hemos conocido los peruanos a través de la resolución del juez Concepción Carguancho, solamente habla del señor Alejandro Toledo. Le formula imputación al expresidente Alejandro Toledo de delito de tráfico de influencias y lavado de activos. La pregunta, ¿por qué el señor Alejandro Toledo cometió ese delito solo, sin ningún cómplice, sin ningún ayudante, sin ninguna persona que le sirviera de primario colaborador, solo? ¿Por qué no se ha abierto proceso contra el señor Abidangón, contra el señor Sailán, contra el señor Maiman, contra la señora Elian Carpa, a todas luces partícipes en ese proceso? Tampoco contra el señor Barata, solo. Y la pregunta es, ¿por qué no hay, según el señor Hamilton Castro, delito de cohecho, o sea, de coima? Y yo formulo esta pregunta, presidente, porque a mí me parece que aquí de todo esto resulta una paradoja impresionante. Todos los peruanos hemos conocido los prolegómenos de este caso a partir del acuerdo al que llegaron Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no es verdad? O sea, fue un documento que se publicó en inglés y que todos los peruanos empezamos a conocer hace aproximadamente 3 semanas, un mes. Allí se decía, después de repasarse distintos países, que en el caso del Perú, un intermediario de un alto funcionario del gobierno peruano abordó a un representante de Odebrecht para proponerle una coima a cambio de un contrato. Esos hechos, presidente, han sido confirmados por la información que ha venido de Brasil y que el señor Hamilton Castro ha puesto en su imputación y que hemos escuchado los peruanos, en el sentido de que el señor Abidangón, en una reunión en Palacio de Gobierno, se acercó al señor Odebrecht y le pidió una coima de $35 millones. Y que después han tenido reuniones el señor Abidangón, el señor Alejandro Toledo, el señor Dailán y el señor Maiman en una suite del Hotel Marriott en Río de Janeiro para concretar esos pagos. Y el señor Barata ha señalado que ha formulado esos pagos. Para el señor Hamilton Castro eso no es coima. No es coima, es tráfico de influencias. Entonces, ¿es una pregunta relevante o no es una pregunta relevante? ¿Es un hecho público o no es un hecho público? ¿Esto se mantiene en secreto o no se mantiene en secreto? No, no es secreto, pues, presidente. Es una pregunta legítima
que por escrito, para que no digan que estamos en guerra con el Ministerio Público, se la formulamos con todo respeto a que nos sustenten por lo menos por qué razón ha eludido ese tipo de criterios. ¿Por qué, presidente? Porque de acuerdo al tratado de extradición entre el Perú y los Estados Unidos, son varios tratados, el último es del año 90, el delito de tráfico de influencias no es muy claro en la legislación federal norteamericana. Y el delito de lavado de activos, a partir del 18 de abril del 2012, es recién en ese momento que es un delito autónomo. O sea que cuando el señor Toledo presumiblemente cometió ese delito, el de lavado de activos, tenía que necesitar un delito precedente. Entonces, si esa va a ser la imputación que se hace en el proceso de extradición en los Estados Unidos, tráfico de influencias más lavado de activos, y el tráfico de influencias no está claro, si Estados Unidos, siendo benevolente y queriendo aplicar una interpretación amplia de la ley, establece sí que puede haber la posibilidad de lavado de activos, al no considerar el tráfico de influencias, desechará ese delito, y como el delito de lavado de activos que queda subsistente no tiene delito precedente, limpio a su casa, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay una deficiente imputación típica del código por parte del fiscal Hamilton Castro. Por ahí se ha dicho que posteriormente se puede ampliar y incorporar, pero ahora ya no, porque ya está formulada la acción, ya está formulada la acción por la cual se está pidiendo el proceso de extradición. Y entonces, presidente, creo que es legítimo formular esa pregunta también, y por eso solicito que se pueda incorporar. Me pide una interrupción la congresista Karina Beteta. Congresista Karina Beteta, ¿tiene una interrupción? Gracias, presidente. Independientemente de lo que acaba de señalar el congresista Mauricio Mulder, de formular este interrogante que es muy preocupante para todos los peruanos, eso no significa que en su momento tendrá que venir el fiscal Castro a esta comisión. Ahí quería agregar, presidente, llama severamente la atención y una preocupación. Se estará buscando con esta tipificación de dos delitos que han considerado, la de tráfico de influencia y de lavado de activos, muy bien, ya la señalación de dos delitos que han considerado, la de tráfico de influencia y de lavado de activos, muy bien, ya lo ha señalado el colega Mauricio Mulder, y la gran interrogante es ¿por qué proceso de extradición? Si a Toledo extraditan, lo que significa es que no podrá ser aperturado por otro delito, que para nosotros consideramos que cohecho es básico y fundamental. Y más aún cuando ya el delito de tráfico de influencias ya prescrito, presidente. Ese delito ya prescrito. Y de lavado de activos, si no hay un delito fuente, entonces simplemente, como ya lo ha señalado, tendremos al expresidente victimizado, señalando que él es víctima de todos los otros políticos que han querido ver en la cárcel, pero saldrá bien librado. ¿Y dónde quedan los más de 20 millones que ha dicho el señor Barata que le habría entregado al señor Toledo? Entonces, esto sí es fundamental y básico que el fiscal tiene que aclarar por qué. Primer punto, ¿por qué vía proceso de extradición? Y segundo tema, ¿por qué solo por estos delitos cuando uno de ellos ya ha prescrito? ¿Y por qué no de cohecho? Eso sería, presidente, para que podamos tener claro el tema, y esa es la preocupación de esta comisión, y por ello pedíamos la presencia del fiscal Castro, y estoy segura que en su momento tendrá que venir a esta comisión a aclarar todas estas interrogantes. Gracias, congresista Mulder, y gracias, presidente. Continúe, congresista Mauricio Mulder. Presidente, terminé. Gracias, congresista. ¿Algún congresista que tenga a bien formular un pedido? Congresista Lourdes Alcorta, tiene el uso de la palabra. Presidente, sí, yo más que nada abonar en lo que se ha dicho, porque creo que hay una coincidencia tan grotesca de evidencia de todo lo que estamos viviendo, es tan obsceno lo que estamos viviendo, que nadie se explica que con tanta información en el caso de Coteva, como lo ha dicho Mauricio Mulder, con el caso no solamente de la denuncia de Estados Unidos que viene del mes de diciembre,
y toda esta situación que vemos que todo rompecabezas encaja en Maiman, Avillanón y toda esta gente de acá, ¿por qué la Fiscalía, con toda esa información que tenía y todo calzaba, no le dio impedimento de salida? Solamente impedimento de salida. Porque hasta la fecha que el señor Toledo se ha ido del país, que fue en Copa, no ha pasado nada, ni ha sumado absolutamente nada de nada a lo que se está mandando hoy día para poderlo extraditar. Absolutamente. ¿Qué es lo que fue? ¿Lo han dejado irse al señor? O sea, todo el mundo sale, todo el mundo se manda a mudar, los están caminando. Para que nos cueste todo un desgaste traerlos nuevamente por extradición, por convenios de buena voluntad, de buena acción. El señor Asombrío dejó salir a un empresario ecuatoriano que está también involucrado en el caso de Odebrecht en Ecuador. Entró en forma ilegal y después el señor desapareció en vez de proceder con las acciones de propio consentimiento, o sea, devolverlo. El señor desapareció, ahora le han puesto orden de captura también. Y el señor Toledo con orden de captura. Si lo teníamos acá en el país, ¿qué es lo que está sucediendo? O el gobierno no tiene claro lo que quiere, o no tiene un claro deslinde con la corrupción, porque más allá del poquito de corrupción, el poquito de troncho, el poquito de contrabando, la situación no se puede permitir de esa manera. ¿Qué cosa ha sumado del caso Coteva, de Toledo? Algo ha sumado como para que recién la Fiscalía recién reaccione para pedir la extradición y encima lo hacemos mal, para que se hayan perdido, se hayan tomado el pelo por todas partes. Otra cosa que también es importante, y lo dice hoy día en su artículo Aldo Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Con respecto a los aportes de las AFPs, que me hubiera gustado dárselo a Vitocho, se lo puedo pasar justamente porque es un tema permanentemente de él, ¿no? Nuestros aportes, por ejemplo, expuestos ahí, los mismos directores de las AFPs han puesto a todo el directorio para manejar nuestras cuentas, nuestros fondos. Sin embargo, nadie se dio cuenta en el tema de Graña y Montero, nadie vio que la empresa Odebrecht ya estaba vinculada, Graña y Montero estaba vinculada al tema de Odebrecht. Y ellos han manejado nuestros intereses, nuestra plata. Eso me parece una obscenidad, una grosería. No, o sea, nuestra plata que tanto luchamos, yo reconozco que es un bastión de una bandera de Víctor Andrés, pero que sin embargo es una cosa obscena lo que ha sucedido acá, nuestra plata manejada por los socios de Odebrecht. Y lo que ha pasado, señor, es que todos se están yendo. Nadie sabía, es una vergüenza que nadie sepa dónde está el señor Toledo. Tenemos que mandar a nuestros consulados como espías a perseguirlos por todas partes porque se mueven por separado. La señora Elian se va por un lado y el señor Toledo se va por el otro. Igual que Nadine Heredia. Sabían desde el día anterior, en la madrugada, que el señor Nadine Heredia estaba yéndose. Nos enteramos en la noche, el día siguiente, cuando ya había una reunión en la mañana con la gente de la FAO y con todo. ¿Para qué? Para pedir que venga. ¿Por qué nos desgastamos? Yo no voy a nombrar jamás el caso de Maduro, me parece inaceptable nombrarlo, porque no puede ser que hasta él lo haya hecho, no, pero todos. Se habla hasta de la renuncia del señor Santos en el caso que le hayan encontrado corrupción. Los hijos de Martínez están siendo traídos. El señor Macri está metido en el tema. La familia ha muerto misma, han matado al juez brasilero. Brasil, con sus fiscales y jueces han entrado con todo, no han tenido temor de nada. Y acá estamos viendo que todo el mundo se manda a mudar. Pero si hay la recompensa por un delincuente como Careca, que lo agarran, 50.000 y no hay orden de captura. ¿Cuánto nos ha costado traer a Belaúnde Nocio, a López Menezes, a Oropesa? ¿Cuánto nos ha costado traer? Si se han ido, caminando. Entonces, hay algo que yo siento, no sé si lo compartimos, pero acá hay una situación de aguantar las cosas, de no dejarlas y que todo el mundo se escape y se mande a mudar para no encontrar evidencia. Va a ser un caso bien complejo, pero no solamente es un caso bastante grande que no dio la pericia para poderlo afrontar. Si recién un mes después, acá a través de esta comisión, con el fiscal, la última vez que vino, hemos tenido que interceder con el congresista Acosta para que dé la plata al señor Pablo Sánchez. Me da una interrupción, yo tendré la interrupción al señor García Belaúnde. Congresista García Belaúnde, ¿tiene una interrupción? Presidente, lo que ha dicho la colega Luis Alcorta tiene razón. Acá hay un artículo hoy día de Aldo Mariátegui en Perú 21 que es más o menos lo que hemos venido diciendo. Es decir, por eso quizás el decreto de urgencia liberando las AFPs de responsabilidades en sus negocios. O sea, el decreto de urgencia no es gratis, presidente. Sobre todo cuando hay funcionarios en el gobierno que han sido directores de AFPs o directores nombrados por las AFPs como directores en empresas donde las AFP tienen participación. Y acá lo que dice el señor Mariátegui es cierto. Las AFP no pueden menos que enojarme de que los directores puestos por las mismas AFP, 40% del accionariado en Graña y Montero, no se hayan opuesto pública o privadamente
a que esta empresa se asocie con Odebrecht en el gasoducto del sur el 30 de septiembre del 2015, cuando ya la policía brasileña había detenido al delincuente Marcelo Odebrecht el 19 de junio anterior. O sea, se pregunta Maretti, ¿no conocían los directores esta noticia? Los directores de las AFPs en estas empresas consorciadas con el delito no conocían que Odebrecht ya estaba preso, el dueño que lleva su propio nombre, su nombre de la empresa, es una empresa familiar, no, y aún así estos directores, teniendo participación de todos los peruanos de las AFPs, aceptaron que meter dinero o hacerse socios de un consorcio, de una empresa corrupta. Esa es la pregunta, presidente. Yo creo que es fácilmente contestable. Y acá hay responsabilidad entonces de los directores, responsabilidad de las AFPs, responsabilidad de la SBS que no detectó esto y que permitió todo esto, presidente. Gracias, congresista. Continúe, congresista Lourdes Alcorta. Gino Acosta, congresista, tiene el uso de la palabra. Presidente, acá por parte del gobierno no hay ninguna complicidad. Acá se dice que el gobierno está dejando irse a la gente y se pone el ejemplo de Alejandro Toledo. El gobierno no puede detener a Alejandro Toledo si no hay una orden judicial. Entonces, no distorsionemos las cosas. Acá hay un gobierno comprometido en la lucha contra la corrupción y se ha demostrado con, digamos, los hechos ocurridos en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho lo necesario para que el gobierno de Israel no acepte la llegada de Alejandro Toledo y afortunadamente el gobierno de Israel ha dicho que sería persona no grata Alejandro Toledo, con lo cual él no ha podido viajar a refugiarse en Israel. Y eso ha sido el resultado de gestiones hechas por la Cancillería peruana. Y lo mismo ha ocurrido con el gobierno de los Estados Unidos, a quien el propio presidente de la República, a través del presidente Donald Trump, le ha solicitado que considere la posibilidad de expulsar a Alejandro Toledo, sabiendo que no es una medida fácil, considerando que Alejandro Toledo tiene la calidad de residente en Estados Unidos. Entonces, para nosotros no hubiera habido ningún problema de detenerlo si es que contáramos con orden de captura. Y nos hubiera gustado detenerlo también sin orden de captura, pero dentro de un Estado de Derecho no se puede actuar así. Entonces, no podemos expropiar empresas, no podemos impedir la salida del país si no hay una orden judicial. La lucha contra la corrupción tiene que llevarse a cabo en el marco del respeto al Estado de Derecho. No podemos caer tampoco en tentaciones autoritarias acá, por más grave que sea la ofensa y más graves que sean los crímenes cometidos. Hay un compromiso claro en la lucha contra la corrupción por parte del gobierno, pero siempre, por supuesto, en el marco del respeto al Estado de Derecho y a las garantías individuales de todos los ciudadanos. Gracias, presidente. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, muy rápidamente. La última vez que estuvo el fiscal de la Nación acá, sentado ahí en la cabecera, yo le pregunté que por qué no había actuado como de oficio. Y el propio fiscal de la Nación, ¿qué cosa fue lo que contestó? Que no le correspondía y tenía que pedirlo al Ejecutivo. Yo le dije, me creo que el Ejecutivo está en Rusia, en China, o está atravesando la avenida Bancay a pie. La PCM está atravesando la avenida Bancay. El fiscal que dijo además que no tenía un cobre para trabajar, no tenía escritorio ni papel. Y acudimos al señor que estaba acá, pero eso el oficialismo, señor Costa, por lo menos vean la forma de darle los recursos. Porque el señor dijo que no tenía ningún lapicero para trabajar. Eso ha sido, él mandó una carta el 3 de enero. Y la reunión que tuvimos acá fue el 25 el 16 de enero, acá casi un mes. Pero además, el día 2 de enero se inauguró el año judicial y estuvo el presidente de la República. Hubiera sido una decisión frontal, de actitud clara y contundente, decirles el señor Kuczynski al señor presidente del Poder Judicial. Lo espero a usted, señor presidente de la Corte Suprema, y al señor fiscal de la Nación mañana en mi despacho, con el ministro de Economía, para darles todo el apoyo que ustedes requieran en lucha contra la corrupción. Esta es nuestra actitud, ese es nuestro compromiso, y todos juntos estamos en el mismo barco. Eso no funcionó. Recién han pasado las transferencias. Lo otro, en el caso de por eso que es una lucha dedicada del gobierno contra la corrupción, yo no la siento de esa manera, porque efectivamente no ha pasado absolutamente nada de la denuncia que hemos tenido.
tenido para que el fiscal no le dé una orden de impedimento de salida al señor Toledo. No ha pasado nada, con las mismas referencias. Israel hace pocos meses ha levantado ese veto que tenían con respecto al tema de lavado de activos y corrupción, porque hay un primer ministro que está siendo denunciado por eso. Hace pocos meses han levantado, y por eso no deja entrar a nadie. Con respecto a la conversión del señor Kuczynski con el señor Trump, lo único que ha dejado son puras dudas, porque el propio vocero del gobierno americano lo ha desmentido. Y lo que sí preocupa ahora, y lo quiero decir porque no quiero guardármelo, este viaje que va a hacer el señor Kuczynski invitado por Trump, ojalá que sea una invitación y no haya un encuentro posterior con el señor Toledo en Estados Unidos. La lucha de corrupción es clara y contundente. Nada más, presidente, gracias. Gracias, congresista. Congresista Gino Acosta, tiene el uso de la palabra. Presidente, solo para aclarar una vez más, el pedido de la Fiscalía fue el 3 de enero y fue atendido el 21 de enero. O sea que en 18 días se atendió más o menos lo que dura atender un pedido y cumplir con los procedimientos. Y en segundo lugar, permítame agregar un dato que se ha dado a conocer, pero que quisiera repetirlo ahora. Se está precisamente haciendo un aumento adicional de los recursos de la Fiscalía para la investigación de Lavallato, ¿no es cierto? Y eso significa un incremento de 20 millones de soles adicionales a los 10 que ya se han acordado. Quisiera también dejar sentado eso porque se pone en duda, ¿no es cierto?, de la disposición del gobierno de poner los recursos y de contar con la voluntad política para enfrentar la corrupción, y los hechos demuestran que es totalmente lo contrario. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Creo, presidente, lo que estamos es distrayéndonos un tema que, si bien es cierto, entendemos la posición del colega Gino Acosta porque es oficialista, pero la verdad son hechos totalmente diferentes a lo que están señalando. Ha pasado desde diciembre, ¿no?, que ya se tenía toda la información, el Ministerio Público tenía y contaba con toda la información que le habría brindado la empresa Odebrecht bajo el término de ese convenio que habían suscrito. ¿Por qué tanto la demora? O sea, lo que en su entender dice que solamente los gobiernos antidemocráticos, ¿no?, que no respetan la democracia, pueden haber tomado la decisión de allanar las oficinas de Odebrecht. Entonces Colombia no es un gobierno democrático, Chile tampoco, porque son en esos gobiernos, son en esos países, adicionalmente la de Venezuela, que la que no podríamos haber esperado, ¿no? Pero vemos que hasta Venezuela ya ha tomado esa decisión. Es porque no es que aquí se tiene que tomar temas que vamos y atentamos contra la democracia. Me hace recordar cuando también se seguía el proceso de las firmas falsas de Alejandro Toledo. Muchas veces decían, no podemos continuar con la investigación porque la democracia se cae. O sea, con el cuento de la democracia no podemos tomar acciones inmediatas de parar y frenar la corrupción. Lo que vemos, ese decreto de la cual tanto defiende, el decreto de urgencia, el 003 del 2017, no soluciona la lucha contra la corrupción. Simplemente disfrazan que estamos luchando contra la corrupción, pero al mismo tiempo estamos blindando a algún aliado de gobierno. Presidente, y eso lo dice así claramente y textualmente el mismo decreto. ¿Qué va a pasar? Dice, cuando recién los funcionarios o representantes hayan sido condenados en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada. Para que suceda ello, sabemos muchas veces que este tipo de procesos pasarán 5, 10, 20 años hasta que sea ejecutoriada. Mientras tanto, habrían vendido todo lo demás. No tenemos el decreto. O hayan reconocido por favor, todos por la presidencia. Consejo de interrupción, ¿no? Congresista. Me pusieron el colega Gino Acosta y yo con mucho gusto, presidente. Para seguir los procedimientos, por favor. Claro, esas medidas limitativas solo pueden explicarse con una decisión judicial. O si las propias empresas, como ha ocurrido con Odebrecht y Camargo Correa, han reconocido su responsabilidad en esos graves hechos de corrupción. Eso es lo que dice el decreto de urgencia, por lo cual el decreto de urgencia alcanza a Odebrecht
y a Camargo Correa sin necesidad de esperar una decisión judicial. Continúe, congresista. Sí, presidente. Bueno, vamos a tener diferentes posiciones. Yo, como digo, entiendo la posición del colega Gino Costa. No debe ser fácil estar como congresista de gobierno en estas circunstancias. Presidente, pero hay que dejar en claro que no solamente tenga que llamar la atención en los presupuestos que se tiene que destinar al Poder Judicial y Ministerio Público por el caso Lavallato, porque la corrupción también se están dando en las regiones. Entonces los diversos ministerios públicos a nivel nacional necesitan fortalecer las fiscalías anticorrupción, la lucha, porque si no se les puede a ellos también ayudar y dar el sostenimiento económico y logístico, no vamos a distraernos solamente en un tema. Y ya vemos tantos millones, 10 millones han desembolsado para que el fiscal Castro solamente se limite a tipificar 2 delitos, uno prescrito y otro que necesitamos, delito fuente, de la cual no sé cómo va a ser. Tendrían que, ahí van a aplicar retroactivamente una ley que cuando supuestamente cometieron los ilícitos penales el exmandatario Toledo no era vigente. ¿Qué va a pasar la interpretación jurídica ahí? Entonces, eso también es importante que se tome en cuenta, y vuelvo a señalar, más allá de los recursos económicos que si bien es cierto pueden ser importantes, pero no es fundamental y básico para que podamos afrontar la lucha contra la corrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sometemos a aprobación los pedidos formulados el día de hoy por el congresista García Belaúnde. Se cita a la esposa del señor Barata, a Lourdes Carreño y a Raimundo Trinidad Serra para informar sobre las funciones en la empresa Odebrecht y sus actividades en el Perú. Luego se solicita información a la PCM sobre el informe cuál es el sustento económico, técnico, administrativo o judicial para expedir el decreto de urgencia 003/2017 publicado el 13 de febrero último. Los que sean a favor, sigan levantando la mano, por favor. Aprobado. Solicitud 2 del congresista Mauricio Mulder Bedoya y Karina Beteta. Se consulte a la Comisión de Constitución el decreto supremo 003/2007. Se solicita e informe al Ministerio Público y a la Fiscalía de la Nación las razones que sustentan las declaraciones para que se sostuviera que se iniciara el proceso de extradición del expresidente Toledo. Igual se informe las razones por qué no se ha investigado a Toledo y a sus allegados por los delitos de cohecho. Eso somete a aprobación. Se siga levantando la mano. Aprobado los pedidos. Y adicionalmente, si no se ha abierto proceso a los supuestos cómplices. Aprobado. Pasamos a orden del día. Sí, congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, sería importante también solicitar al Ministerio de Energía y Minas el contrato de construcción de Talara, que es tanto la del 2010 como también del 2014. Gracias, presidente. Sometemos el pedido de la congresista, el contrato de la refinería de Talara en los años 2010-2014. Los que estén a favor, siguen expresando, levantando la mano. Aprobado. Pasamos a orden del día. Presentación del señor Guillermo Lecarneque.